Sean mis primeras palabras de agradecimiento y felicitaciones a quienes organizaron en el Instituto tan rápidamente este foro. Sin duda alguna, Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y solo la reacción de las instituciones establecidas en Perú lo impidió. En ese sentido, Perú ha demostrado una vez más dos tipos de fortaleza, y es muy llamativo, que a pesar de la permanente crisis, y ya hablaremos de eso, la economía ha resistido mucho mejor de lo esperado y la institucionalidad democrática ha servido muy bien y con fuerza, lo cual retrotrae a un otro foro que organizó el Instituto, la muy poco feliz participación y el fiasco de la OEA en relación a haberle intentado en la práctica ayudar a Castillo cuando efectivamente lo que allí existió es que Perú estaba mejor preparado que nadie para el fortalecimiento de su propia democracia. La pregunta es: ¿qué lecciones se puede extraer en toda la región latinoamericana? Y la primera es en relación a los votantes. Las opciones por las que han estado votando no han contribuido a la estabilidad, sino todo lo contrario, perpetuando la confrontación y la división. Alejarse de la resolución pacífica del conflicto en elecciones a través de la argumentación racional y a favor de lo emocional no ha mejorado, sino que ha perjudicado a la democracia, sobre todo por la permanencia del narrativo del relato por sobre los hechos. Es parte de la utopía o de la peor tradición latinoamericana, como tarde lo descubrieron los venezolanos con Chávez. En segundo lugar, creo que se hace urgente revisar el tipo de resolución del conflicto peruano que en la parte positiva colaboró enormemente para la Carta Democrática de la OEA, en el sentido que las instituciones que sobrevivieron o que fueron aprobadas en reforma constitucional para evitar un nuevo Fujimori, no solo no lo evitaron, sino que lo posibilitaron con este intento de golpe tan desafortunado y tan inepto por parte de Pedro Castillo. Es en el sentido que no ha funcionado la búsqueda de un sistema político que se aleje de esa herencia fujimorista. La solución no ha sido buena con un sistema que no ha permitido estabilidad. Normalmente en las facultades de ciencia política se enseña que el unicameralismo solo funciona en un sistema parlamentario y que la peor mezcla para la inestabilidad, para el fracaso, es siempre un sistema presidencial que al mismo tiempo tiene una sola cámara, y una de las decisiones más desafortunadas fue la disolución del Senado. Es necesario pensar en una reforma constitucional en ese sentido. Por último, la otra lección ha sido la identificación de un nuevo grupo que actúa concertadamente, porque evidentemente el apoyo de varios países a Pedro Castillo y su intento de golpe de Estado no fue preparado de la noche a la mañana. Desde hace algún tiempo, países como México, Bolivia, Argentina han estado coordinando su política exterior para apoyar a la antigua división entre democracias y dictaduras, porque evidentemente el tema de fondo es que sigue existiendo la alternativa en la América Latina entre democracia y dictadura, y por lo tanto llegó el momento de definitivamente de optar en este sentido, e insisto en este tema por esta tercera posición que surgió para apoyar las alternativas dictatoriales en América Latina. Y recordemos que las dictaduras han aumentado este siglo XXI y no han disminuido. Esa es la parte buena del fracaso de Castillo. Ahora, lo que está ocurriendo también retrotrae a otro fantasma de América Latina, que es el rol de las Fuerzas Armadas. Este fracasó en relación a la experiencia Fujimori por el apoyo que recibieron de las Fuerzas Armadas, de los mandos y de la policía, y que ahora evidentemente van a ser fortalecidos con el llamamiento a un estado de emergencia por 30 días. Las Fuerzas Armadas
lo único que estamos todos conscientes es que a medida que fracasan los civiles en su intento de buscar acuerdos y de la resolución pacífica del conflicto, pasan a tener un rol indicativo. El llamado a elecciones, que en principio de la presidenta Boluarte, que quiso permanecer hasta el año 2026 y después lo cambió hasta el año 2024, parece que la agitación no va a ser sostenible durante más tiempo. Y repitamos que las protestas piden la convocatoria a tres cosas que son muy radicales: a una asamblea constituyente, la dimisión de la presidenta hoy día, Dina Boluarte, y la liberación de Pedro Castillo. Esto es un elemento que tiene que ver con el tipo de reformas que se pretende hacer. Se limitan a las reformas políticas imprescindibles o innecesarias, para que Perú no siga viviendo en una crisis, más que de una crisis a otra, en un estado permanente de crisis, con la mala solución que se adoptó con la mejor de las intenciones hace algunas décadas, o se quiere avanzar para el programa de Castillo de la Asamblea Constituyente. En definitiva, se quiere un cheque en blanco, un mandato bastante más limitado, porque en la experiencia latinoamericana los presidentes que llegan en situaciones como la actual vicepresidenta y hoy presidente deben ser siempre gabinete de transición, y quizás una de las cosas buenas que ocurrió con Valentín Paniagua en la ejemplar transición después de Fujimori, que siempre se concibió como un elemento de transición y no aspiraban a permanecer en forma definitiva. Muchos elementos que están en duda en torno al futuro, pero lo más importante es que la economía ha sido mucho más resiliente de lo que se ha esperado, que los peruanos pueden estar extremadamente orgullosos, como ha sido reconocido aquí, y eso hace aún más difícil de entender lo que ocurrió en la Organización de Estados Americanos, pero por sobre todo está un futuro que creo por hoy día debiera centrarse en un consenso para que llamara a elecciones de acuerdo a la institucionalidad peruana lo antes posible, incluyendo mantenciones y renuncias, y sobre todo la comprensión de lo bueno que tiene el sistema y la forma de fortalecerlo. Muchas gracias. Gracias.